Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, profe Marta. Agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación para este encuentro, sobre todo porque esta es una lectura vital, es una lectura rotundamente necesaria y esperamos que la conversación que podamos sostener esta noche sea también una provocación para que se acerquen a este necesario texto. La profesora Marta Cecilia es socióloga, también tiene una maestría en urbanismo de la Universidad Nacional y también es miembro del equipo de movimientos sociales del CINEP. Ella particularmente en este libro tiene dos apartados. Ella hace la introducción a todo el texto y de manera simultánea tiene un formidable texto sobre visiones del desarrollo en las luchas sociales del 75 al 2015. Entonces, para dar apertura precisamente a este diálogo, profe, quisiera primero que empecemos por la introducción, por ese primer elemento que su merced empieza a otorgarnos. Y quisiera que nos contara un poco sobre qué es el CINEP, primero, para que tengamos como un contexto sobre el CINEP, y cómo esa recolección de datos cuantitativos y cualitativos sobre la lucha social que se ha emprendido en el país puede ayudar al reconocimiento de la dignidad que se ha empezado a emprender en el país. Gracias, profe. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Me alegra mucho estar en la tierrita. Yo no soy boyacense, pero mi familia es de origen boyacense. Y me encanta este espacio y les auguro los mejores éxitos en este espacio muy creativo. Bueno, para responder tus preguntas, ¿qué es el CINEP? El CINEP se llama Centro de Investigación y Educación Popular. Es una ONG que fue fundada hace 50 años, este año estamos celebrando sus 50 años, por la Compañía de Jesús. Entonces, una de las cosas muy interesantes del CINEP es que a pesar de ese origen de la Compañía de Jesús, es una organización absolutamente laica, ¿sí? Y que nos ha permitido a quienes hemos pasado o permanecemos todavía en la institución plantear investigaciones diversas, actividades de formación y acompañamiento a organizaciones sociales y acciones de incidencia política en diversos temas. En este momento, pues en estos 50 años estamos intentando recordar muchas cosas alrededor de la institución, pero fundamentalmente hay temas que CINEP ha contribuido a poner en la agenda pública como ONG, que tienen que ver justamente con movimientos sociales, ¿sí? El tema de movimientos sociales es central en la institución. Y gracias a las alas que nos ha dado CINEP, los distintos directores de la institución, así como la participación que hemos logrado en varias convocatorias de la anterior Colciencias, con el Ministerio no hemos participado todavía, pero en Colciencias hemos tenido varios apoyos financieros para hacer algunos de los libros y las investigaciones de largo aliento que hemos emprendido como equipo de movimientos sociales. El otro tema tiene que ver con construcción de Estado, que lo hace otro equipo, construcción de Estado y violencia política, y fíjense la asociación que tiene en un mismo proyecto dos cosas que uno podría decir, ¿cómo? Construcción de Estado y violencia política, y un poco la idea es que particularmente el Estado colombiano, pero no únicamente, ha ido construyendo el Estado que tenemos también a través de formas muy violentas. De eso pues Mauricio acaba de hablar y creo que lo hemos vivido todos nosotros también. Ese es un segundo tema en el cual CINEP ha hecho aportes importantes a la agenda pública, y mencionaría tres temas más. Uno que tiene que ver con educación popular, toda la reflexión que se hizo durante los años 70, 80, 90, ya en el siglo XXI ha bajado un poco, pero vuelve a ponerse sobre el tapete, sobre todo porque durante las grandes concentraciones que se hicieron
a partir del 28A en el país, muchas de las primeras líneas intentaron fundamentalmente hacer organizaciones de carácter educativo y abrir espacios a la formación de estos muchachos jóvenes que recién por primera vez salían a las calles y exigían que la dignidad se volviera costumbre, pero ¿y eso cómo se come? ¿No? ¿Qué quiere decir que la dignidad se vuelva costumbre? Entonces se gritaba como consigna, pero ¿y eso qué significa? ¿No? ¿Qué entendemos por dignidad? Y esos procesos educativos que intentaron hacer en muchos lugares, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, no sé si aquí, pero se volvieron como espacios formativos también, a la vez que esas ollas comunitarias, que las reflexiones sobre los problemas barriales o de la ciudad o del poblado, ¿sí? Y vuelve a ponerse sobre el tapete el tema de qué significa la educación popular y cómo hacer educación popular, con quién, cuáles son las metodologías que podemos hacer allí, ¿no? Entonces vuelve a ponerse sobre el tapete eso que me parece muy interesante. Otro tema es el que tiene que ver con los derechos humanos y la violencia política, ¿sí? Si nosotros tenemos esta base de datos sobre luchas sociales en el país, en CINEP existe un banco de datos de derechos humanos y violencia política que ha logrado, pues primero hemos corrido muchos riesgos también alrededor de las denuncias que ha hecho el Banco de Datos de Derechos Humanos. De hecho tenemos dos compañeros que fueron asesinados, Mario Calderón y Elsa Alvarado, ¿sí? Y algo del trabajo que hacían ellos en CINEP pues incidió en ese asesinato. Y ese Banco de Derechos Humanos ha logrado focalizar ciertos temas, por ejemplo los falsos positivos, ¿sí? La tarea que ha hecho el Banco de Datos acumulando información alrededor de los falsos positivos y el haber denunciado casi que primero que otras ONGs con mucho valor lo que estaba ocurriendo con estas cifras de supuestos guerrilleros dados de bajo o neutralizados, como se dice ahora, ¿sí? Tenían que ver con asesinatos de gente absolutamente inocente que fue atrapada, llevada a otros lugares y asesinada a sangre fría, como hemos venido viendo en los informes no solamente de la Comisión de la Verdad, sino la persecución también que se está haciendo a este general que está ahora en Panamá y que fue hace pocos meses. Esto no es historia patria, ¿no? Esto ocurrió hace muy poco tiempo. Entonces esta actitud tan valiente del Banco de Datos ha logrado también posicionar una cantidad de temas, entre ellos los falsos positivos y el sentido que ha tenido pues dentro de la violencia política tan diversa que tenemos. Y diría que el tema de tierras, de la lucha por la tierra y la construcción de territorio y el extractivismo es otro de los temas que también ha venido trabajando la institución muy fuertemente, ¿no? De hecho, nosotros hicimos una investigación en el sur de La Guajira sobre interculturalidad y extractivismo en el sur de La Guajira, porque es un tema que nos interesa muchísimo, porque tiene una profunda relación con las maneras como pensamos el desarrollo, ¿sí? Y porque también ha habido una serie de movilizaciones sociales alrededor del modelo de desarrollo, aunque no se saque la consigna de contra el modelo de desarrollo, sino estamos en contra de la minería en este lugar, estamos en contra de la explotación del río Magdalena aquí. Nosotros, habitantes del Quimbo, estamos en contra de la construcción de esas enormes hidroeléctricas. Bueno, una serie de asuntos que tienen que ver con extractivismos que están muy relacionados con el modelo de desarrollo que tenemos. Esa era una pregunta que me hacías. ¿Y la otra? Y la otra tenía que ver precisamente como esa recolección de datos, aunque también ya está un poco, se ha dado respuesta, cómo esa recolección de datos ayuda al reconocimiento precisamente de la dignidad, tanto cualitativos como cuantitativos, ayuda al reconocimiento de la dignidad dentro de la lucha social. La búsqueda por la dignidad, que es uno de los elementos que su merced también más trabaja, tanto en el capítulo como en la introducción. Bueno, este trabajo de leer prensa, escuchar radio,
ver noticieros de televisión y estar permanentemente con una libretica anotando la referencia, ¿sí? Buscando información para contrastarla, para decir esto sí fue, esto ocurrió, estar buscando en los boletines de las organizaciones sociales, ahora en las páginas web, casi todas las organizaciones sociales hoy en día tienen páginas web que nos permiten saber qué están pensando, qué están haciendo. Todo este trabajo que es un trabajo minucioso, para algunos hay que jartera, pues este registro así, y entonces tenemos que discutir este motivo, a ver cómo lo metemos acá, y mira, aquí me empiezan a aparecer unos sujetos que antes no me aparecían, los migrantes. Los migrantes, sobre todo con la pandemia, comenzaron a aparecer, a hacerse visibles como sujetos de derechos, ¿sí? Eso fue muy interesante. Comienzan a aparecernos unos motivos muy extraños y comenzamos entonces a tener conversaciones. Somos 4 los miembros del equipo de Movimientos Sociales, tenemos un seminario al cual asisten muchas otras personas, tenemos ya 30 años con el seminario de Movimientos Sociales, es quincenal y es una delicia porque tenemos un proceso de formación permanente que me parece que, por ejemplo, este tipo de espacios pueden contribuir también a eso, a la discusión sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, cómo lo estamos haciendo. Entonces son discusiones metodológicas, conceptuales, teóricas, que nos alimentan mucho. Entonces, ese seminario nos permite también tener debates alrededor de lo que se estaba ocurriendo. Bueno, y la idea nuestra hace unos años era lograr construir memoria, ¿sí? Tener la posibilidad de tener un registro. La memoria es terriblemente frágil. Estábamos justamente, a propósito de la invitación que ustedes nos hicieron, nos llamó la atención que quisieran hablar sobre un libro que fue publicado en el 2012. Entonces dijimos, ve qué tan lindo que haya gente a la cual le vuelva a interesar el tema del sindicalismo, porque parecería que los sindicatos ya no existen, ¿sí? Que los obreros se perdieron, ¿sí? Que ya esa es historia, ¿sí? Es prehistoria. Entonces es muy interesante que haya gente que vuelva a decir, oiga, hablemos sobre este tema, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y eso me parece muy interesante. Entonces, un poco la base de datos pretendía conservar esa memoria que nos permitiera saber cómo se comportaban sectores populares diversos, actores sociales diversos, cómo se han venido comportando frente a sus propias necesidades, sus reclamos, sus desavenencias, ¿sí? Sus actitudes frente a políticas públicas, frente a negociaciones de paz, ¿sí? Frente a la vida común y corriente, ¿sí? Entonces, pues ha sido una forma de mantener la memoria, y esto para las organizaciones es muy importante. A veces nos invitan organizaciones y nos dicen, oiga, ayúdenos a reconstruir la historia, ¿sí? Las memorias de nuestra propia organización, y la base de datos es una fuente, ¿sí? Muy importante para muchos que no conocen qué ha pasado antes, cómo han actuado las mujeres, cómo fueron emergiendo los grupos LGBTIQ+, ¿sí? Cómo fueron los trabajadores informales también organizándose después de haber sido despedidos del mundo laboral formal. Cómo los reclusos, ¿sí? También intentan decir, oiga, nosotros existimos, tenemos necesidades, peleamos contra el hacinamiento, las condiciones carcelarias, ¿sí? Entonces hemos ido haciendo eso. Y justamente en esas necesidades, en esas desavenencias que va expresando la gente a través de la movilización social, es que uno puede encontrar que hay una enorme agenda social que durante años ha sido postergada, ¿sí? La gente sale y reclama, no tenemos agua y llevamos 4 años sin agua, ¿quién nos va a poner el agua? Ah, no, es que como ustedes son un asentamiento ilegal, nadie los ha legalizado, entonces ustedes no tienen derecho. Perdón. Es que nosotros estamos peleando porque queremos que el aborto sea libre y no tenga ningún condicionante, porque mi cuerpo es mío. Yo, mujer, mi cuerpo es mío. ¿Cómo? Por favor,
Nosotros, grupos pro vida, no vamos a permitir que usted, señorita, nos diga que eso tiene que ser así, y no vamos a permitir que 5 magistrados de la Corte Constitucional nos vengan a imponer a todos los colombianos cómo es que debemos comportarnos frente a la maternidad. Perdón. ¿Cómo fue eso que no entendí? Sí. Los reclusos. ¿Cómo nos traen carne dañada, podrida? ¿Cómo nos traen comida incomestible? ¿Cómo no tenemos agua? ¿Cómo no tenemos ni siquiera 35 centímetros para estar paraditos? Porque el hacinamiento es tal en algunas cárceles que deben dormir de pie porque no pueden ni siquiera acuclillarse porque no hay espacio, ¿sí? Entonces ellos salen y reclaman y les mandan escuadrones antidisturbios y tenemos 30 y pico de muertos en la cárcel Modelo en Bogotá en marzo del año anterior. ¿Sí? Es que se iban a escapar, perdón, de 33 cárceles, todos al tiempo se iban a escapar. Eran 33 cárceles las que estaban protestando, por la misma razón, hacinamiento, condiciones carcelarias. Entonces ahí es cuando tú dices, hay una agenda pospuesta, pero ¿qué es lo que la gente reclama? Condiciones dignas de existencia. Yo como recluso tengo una serie de derechos conculcados porque cometí un crimen, un delito, una contravención. Pero hay otros que no me pueden conculcar, por más de que no esté libre. ¿Sí? Y ahí lo que estoy reclamando son condiciones dignas de habitabilidad. Los muchachos cuando salen y dicen, oiga, yo no tengo ni trabajo ni estudio, yo hago parte de los ni, y comienzan a mirar que los ni son jurgos, son cantidades en las ciudades, en las veredas, en los pueblitos. Comienza uno a ver que hay demasiados ni. ¿Y qué es lo que están reclamando los ni? Oiga, ¿habrá alguna posibilidad de que yo ingrese alguna vez a la escuela? ¿Que aprenda alguna cosita en una clase formal? Pero que además eso que me enseñan allá me pueda servir para vivir, para tener un puesto con un salario, con seguridad social, con vacaciones pagadas. ¿Podré tenerlo? Entonces, ¿qué es lo que nos están reclamando? Dignidad, ¿sí? Entonces me parece muy interesante que tengamos hoy la posibilidad de decir que no solamente reclamamos derechos, que fue el discurso de parte de la segunda mitad de los 90, después de la Constitución del 91, empezamos a reclamar ya no salud, sino derecho a la salud. No era la educación, sino el derecho a la educación, ¿sí? Cambió el discurso, pero el cambio del discurso también es un cambio de mirada de qué es lo que estoy reclamando. Ya no solamente son las 4 paredes que se llaman escuela, sino ¿y cuáles son los contenidos de la escuela? ¿Cuáles son las relaciones mías con los maestros, con los estudiantes, con la comunidad educativa? Comenzar a pensar. Y hoy en día, no solamente reclamamos derechos, sino que reclamamos algo que se llama dignidad. En el próximo número de 100 días es una revista trimestral de CINEP, la encuentran rápidamente en el internet. En el próximo número aparecerá un articulito que escribo sobre la dignidad, justamente a partir de 3 versos de un poeta de Martinica, MCCA. Y el verso final dice: nosotros venimos de la patria que reclama dignidad. Entonces me pareció perfecto el poema, sí, perfecto ese verso para hablar justamente de lo que reclamó la gente durante el periodo de Duque, ¿sí? Y que además está esperando de alguna manera que tenga posibilidades de hacerse realidad. Es muy entrañable y significante lo que nos cuenta, profe. De manera simultánea me gustaría también
que nos contara un poco cuáles son esas tradiciones teóricas más relevantes que dan sustrato precisamente a la creación de la base de datos de luchas sociales del CINEP. A ver, es bastante ecléctico. Sí. Nosotros durante algún tiempo, bueno, además es que también son modas teóricas, ¿no? Como tú lo decías, yo soy urbanista y cuando estudié sociología urbana con mucho juicio. Entonces hay una serie de teóricos que vienen de la sociología urbana que tenían el ojo puesto en la movilización social en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, yo particularmente me alimenté muchísimo en un momento determinado de Manuel Castells, ¿sí? Que es justamente el hombre que va a hablar de estallidos sociales a partir de lo que ocurre en Chile, ¿sí? Y que nos va a dar esta noción de qué es un estallido social, ¿sí? Justamente en una charla que tuvo hace 2 años en Chile, justamente saludando esa efervescencia de la movilización social en Chile. Y nos permitió luego entender o analizar desde esa perspectiva que él nos daba del estallido social. Creo que para mucha gente esto del estallido social fue una palabreja, pues un par de palabras que comenzaron a circular, pero que como que no se sabe mucho de dónde salen, ¿no? Es Manuel Castells, sociólogo urbano, pues que trabajaba sobre movimientos sociales urbanos durante toda la vida. Y él nos enseñó y nos obligó a quienes trabajábamos sobre movimientos sociales urbanos a mirar un poco más atrás al filósofo Lefebvre, ¿sí? Quien trabajaba sobre el derecho a la ciudad y cómo los espacios se crean socialmente, ¿no? No son solamente espacios físicos, sino que uno crea socialmente los espacios que habita, ¿sí? Entonces digamos que hay una tradición y luego nos vamos a... ¿sí? La tradición de Mauricio creo que mencionó pues a sus autores, ¿sí? y a quienes alimentaron mucho el pensamiento para el estudio del movimiento obrero, pero del movimiento urbano. Luego nos fuimos encontrando y hay un autor francés vivo también todavía, que es Turenne, ¿sí? Quien nos dio la posibilidad de entender mucho cuál es la pretensión que hay detrás de la movilización social, ¿sí? Particularmente cómo se persigue de alguna manera una transformación social, ¿sí? Pero cómo se va evidenciando eso en las luchas más pequeñas, la lucha por el acueducto, la lucha por el alcantarillado, ¿sí? Cómo se van tejiendo una serie de conflictividades que luego nos lo va a explicar mucho mejor otro autor, el italiano Melucci nos va a dar la posibilidad de comprender mucho mejor que los conflictos sociales no son de a un hito, sino que vienen enmarañados, ¿sí? Vienen en una red de conflictos sociales, y el trabajo de quienes estamos trabajando sobre esto es intentar desenmarañar un poco eso para entender justamente la proveniencia de muchas conflictividades, ¿sí? Que en algún momento emergen tal vez simplemente alrededor de la petición de agua. No tenemos agua, pero ¿por qué no tienen agua? ¿Sí? Y comienza uno como a jalar el hilito de la madeja para saber por qué hay gente en la ciudad que muere de la ciudad cuando hay otra que desperdicia lavando su carro, el perro, el patio, ¿sí? En cantidades abismales hay un desperdicio de agua, hay una fuga de agua y nadie le para atención en el barrio, mientras que hay otra gente que muere de sed, ¿sí? Perdónenme, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Qué es lo que pasa en una ciudad donde hay esos profundos contrastes sociales, ¿sí? Entonces, tanto Turenne como Melucci nos ayudan un poco a entender eso. Lo otro que aprendimos de Turenne, que a mí me parece maravilloso,
porque mucha gente considera que cuando hay una lucha social, uno está viendo a quien le lanza el reclamo como si fuera su enemigo. Y lo que Turén nos enseñó es, ojo, una cosa es un adversario y otra cosa es un enemigo, ¿sí? El enemigo habitualmente uno quiere verlo tendido, muerto, desaparecido, no existe, como sea, porque no comparto el mundo cultural con él, no tengo nada que hablar con él. Y bueno, Mauricio hablaba de otro elemento fundamental, la inferiorización de quien se considera mi adversario. Es el otro total, la otredad total, ¿sí? Que para muchos, otro combo de investigadores que también nos han enseñado mucho, Figari, argentino él, que tiene un combo de estudiosos muy interesantes sobre psicología, que viene un poco también de la tradición de Melucci, que era psicoanalista y sociólogo. Estos vienen de la psicología y la sociología, y entonces lo que intentan mirar es cómo se va construyendo ese enemigo que a veces se revuelve un poco con el adversario, y cómo lo que yo hago con esa creación de la enemistad es justamente lanzar en el otro todo lo abyecto que tengo yo, todo lo que no quiero de mí, se lo boto al otro. Y te digo, ese es el otro feo, el otro que yo no quiero ver en mí, ¿sí? Se lo boto a él. En la base de la Guerra Fría está un poco allí, en esa consideración de que el otro es el abyecto, el sujeto que debe destruirse, al que no puedo tolerar más. Mientras que Turén nos dice, no, nosotros no estamos trabajando con un enemigo, estamos trabajando con un adversario, ¿sí? Un sujeto al que yo le envío un mensaje que es fundamental, y ahí interviene Weber, cuando nos dice el viejo Weber, ¿qué es una acción social? Una acción social no es lo que ocurre en un partido de fútbol, está siendo visto por mucha gente, empiezan a caer unas gotas gruesas de agua y automáticamente la mitad o más de la mitad de los asistentes sacan su paraguas y se cubren. Eso es una acción colectiva, pero eso no es una acción social. Y Weber nos enseñó que la acción social es aquella que yo realizo con un sentido, él dice mentado, ¿sí? Un sentido expreso, explícito, que es el que voto al adversario para decirle, mi problema es este. Además, yo se lo estoy lanzando a ese adversario, pero también a los que no tienen nada que ver, a los espectadores de mi protesta, ¿sí? Pero debe ser explícito para que sea una acción social colectiva. Sí, y ustedes a lo largo del libro verán y dicen, ay, pero qué jartera, toda la vida, acción social colectiva. Sí, es colectiva porque es de muchos, pero es social porque tiene un sentido expreso, explícito, ¿sí? Entonces ahí van apareciendo otros sujetos que nos han ayudado también a entender la movilización social, ¿sí? Tenemos otros más, por ejemplo, Raúl Sibeki, ¿sí? Un uruguayo, también viene mucho por estos paisitos, le encanta venir a los países del norte de América Latina. Es un sociólogo que también nos ha enseñado a trabajar sobre la genealogía de la protesta. Tiene un bellísimo libro que lleva justamente ese nombre, la genealogía de la protesta. Pero además nos ha enseñado que las sociedades en América Latina son sociedades en continuo movimiento, ¿sí? Esto no es propio solamente de Colombia. Ustedes recordarán que en el 19, en el 21N, nosotros entramos casi que tarde. Ya en Chile se había producido un estallido social, pero si uno ve el mapa, el Caribe, ¿sí?, estaba plagado de acciones sociales colectivas. Haití, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica.
Cuba, recuerden que tuvo también una serie de movilizaciones, ¿sí? Entonces había una movilización impresionante, ¿sí? No solamente porque se peguen, sino porque es que cada país tenía una serie de motivaciones, pero ¿qué fue lo que pasó en América Latina, ¿sí? Con el consenso de Washington y luego con el consenso de los commodities? ¿A qué acuerdos llegaron los gobiernos de América Latina para implementar un modelo de desarrollo con las características que tiene y con la cantidad de movilización social que ha provocado? Bien, profe, y en ese mismo sentido me hacía pensar la lectura y lo que su merced nos está comentando ahora mismo, en la complejidad que encierra tratar precisamente de desenmarañar un tema tan difuso y tan complejo como lo son las luchas sociales. Y para ello entonces ustedes seleccionan una serie de categorías que permiten dar también como un tratamiento y un camino a esa inquietud y a esa necesidad también de poder hacer un poco más asible lo que parece difuso. Ustedes escogen las categorías sujetos, motivos, acciones, cuándo y dónde. Y quisiera que nos comentara cómo esas categorías ayudan a tener una mirada más amplia, pero no total, porque de todas formas siempre existirán cosas que nos quedan en falta de la complejidad de la protesta social y de la lucha social en el país. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que nuestra idea, por la experiencia que tenemos en los años de hacer esta base y de trabajar sobre ella y hacer análisis de diversos actores y temas, ¿sí? De la movilización social, es que de ninguna manera nosotros tenemos el universo de la movilización social. Y no podemos tenerlo por las más diversas razones. Una de las cosas que yo menciono en la introducción es que como nuestras fuentes son periodísticas, ¿sí? Fundamentalmente, aunque no únicas, no son las únicas, ¿sí? Son fundamentales los periódicos. Nosotros leemos 9 diarios nacionales y un semanario y 12 periódicos regionales. Básicamente lo hacemos siempre. Ahora, hemos tenido que ir cambiando porque hay periódicos que desaparecieron, ¿sí? O que cambiaron por completo, y les voy a dar un ejemplo: el periódico El Mundo de Medellín. Hasta un año antes de la pandemia era un diario que entregaba información regional, y cuando digo regional era porque miraba un poco hacia la zona cafetera y entonces registraba también movilización y tenía una mirada, digamos que bastante amplia, y le permitía a uno saber qué, quién, cuándo, dónde y el por qué se nos va quedando, ¿sí? Por qué protestaba la gente. A veces tiene uno que escarbar mucho para saber el por qué. Bueno, pero El Mundo, un año antes de la pandemia, comenzó a tener un cambio, ¿sí? Muy fuerte, y comenzamos a decir, oiga, no nos sale nada en El Mundo, ¿no? Pero no solamente eso, durante la pandemia desapareció como periódico en físico, y el periódico digital de El Mundo hoy en día es un periódico absolutamente empresarial. Entonces ya no registra movilización social y ya no habla de la gente del común, ¿sí? De lo que habla es de las empresas y cómo se están comportando, y de los mercados internacionales. Entonces perdimos un periódico, ¿sí? Entonces esa falta tenemos que llenarla con otro tipo de periódicos. Entonces hemos ido ampliando la consulta de periódicos digitales. Bueno, pero teniendo en cuenta que nuestra fuente fundamental, recibimos también mucha información de parte de las organizaciones, ¿sí? Que o nos envían o nosotros accedemos a sus páginas web. Pero como eso es así, tenemos que tener en cuenta que la prensa tiene dos sesgos fundamentales que los han estudiado quienes trabajan sobre prensa, fundamentalmente. Los dos sesgos tienen que ver, uno con la selección de la noticia que se da y otro con la descripción. Digamos, dejemos de lado un poco la descripción, pero la selección es complicadísima, porque hay periódicos que no quieren mirar otras regiones, entonces no les interesa sino una partecita del país. Esta es mi área.
Otros problemas de la selección son los que tienen que ver con, y es periodísticamente importante. Entonces uno dice, ¿qué es lo periodísticamente importante? ¿Qué espectacularidad tiene? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos buses vandalizados? Recuerden ustedes las primeras noticias que tuvimos del 28A. Vandalizadas no sé cuántas estaciones del Transmilenio en Bogotá, dañados no sé cuántos, vandalizados no sé cuántos semáforos, vandalizados no sé cuántas cámaras, ¿sí? Eso fue lo espectacular y por eso hubo un cubrimiento muy fuerte. Bloqueadas por completo las vías y sobre todo aquella vía donde iba transitando una ambulancia que llevaba a una mujer que perdió a su hijo. Y todavía se sigue hablando de eso, ¿no? Pero nadie nos contó por qué los campesinos o los transportadores estaban bloqueando la vía. Entonces la espectacularidad llama mucho la atención. Nos costó mucho trabajo saber de cantidades de lugares en el país apartados, donde no hubo vandalización, ni hubo muertos como este niño que no nació en un bloqueo de vías. Nos costó mucho trabajo saber qué había pasado. ¿Qué había pasado en Guainía? ¿Qué había pasado en algunas zonas de Putumayo? ¿Qué había pasado en el oriente de Nariño, en los límites con Putumayo? No sabíamos qué había pasado en Chocó. Nos tocó hacer una exploración impresionante para poder saber eso, porque en general los periódicos nacionales no registran ese tipo de cosas. Ahora, hay actores que tampoco le interesan a ciertos periódicos, ¿sí? Entonces no nos hablan nunca de ellos y nos tenemos que enterar por otro tipo de medios de comunicación, mucho más alternativos. Por ejemplo, Yo Marcho Trans, la marcha que se hace el 15 de julio en Bogotá desde hace 4 años, ¿sí? Que las hacen las mujeres trans, en una pelea, y se pregunta uno, ¿y qué fue lo que pasó acaso el movimiento no se llama LGBTIQ? Y ahí el T no quiere decir trans. No, hay una pugna muy interesante que no nos permite saber la prensa común y corriente porque no se registra ese tipo de movilización social, ¿sí? Entonces, hay un sesgo de selección de la noticia, motivo por el cual conocer el universo no es posible, ¿sí? Partimos de eso. Pero partimos también de una cosa muy distinta a la que hace la policía. La policía, por ejemplo, dijo que había 18,000 movilizaciones durante el paro que va del 28 de abril, ellos lo tomaron como hasta el 28 de julio. ¿Sí? Entonces dijeron 18,000 movilizaciones. Entonces nosotros dijimos, nosotros no contabilizamos así. ¿Qué es lo que contabiliza la policía? Bueno, y pedimos con un derecho de petición que por favor nos dejaran saber cómo contabilizaban las movilizaciones, porque nuestros recuentos no nos daban esa cantidad. Entonces nos dijeron que eso era información de seguridad nacional y que no podían dar. Sin embargo, habíamos tenido contacto con policías por un trabajo que está haciendo un compañero nuestro con policía, y habíamos logrado aproximarnos a la idea que tiene la policía del conteo de la movilización social. Cada vez que la policía hace lo que ellos llaman una intervención, o sea, van hasta el lugar de la protesta y o a punta de bolillo o a punta de palabra resuelven el bloqueo, que no el motivo del bloqueo. Entonces ellos cuentan 1. Y si volvieron a la media hora a bloquear la misma vía, entonces ellos vuelven, entonces 2. Si por la noche, cuando no hay nadie, vuelven y bloquean la vía, cuentan 3. Porque ellos hacen 3 intervenciones en el mismo día, por el mismo motivo, con la misma gente. Nosotros no contabilizamos eso así, ¿sí? Entonces nuestro universo o semi-universo no tiene nada que ver con el de la policía, porque nosotros no registramos las veces que la policía interviene en una movilización social. Es más, el paro del 28A lo tenemos registrado una sola vez, del 28
de abril al 28 de junio, cuando el Comité del Paro dijo, vamos a transformar el tipo de acción que estamos haciendo y nos vamos a dedicar a hacer los proyectos legislativos que presentaron un poco más tarde, ¿sí? Entonces, en ese lapso, nosotros no contabilizamos sino un solo paro, uno. Ahora, registramos la cantidad de acciones en el campo memo, la cantidad de acciones que se hicieron. Entonces hay unos memos enormes en los que se dice el día 28 pasó esto en Bogotá, el 29 esto, el 30, sí, pero es uno. Ahora, cuando la gente salió a protestar por el asesinato de Lucas Villa, por ejemplo, ¿sí? Y de otros muchachos, el motivo es otro. Entonces comenzamos a contabilizar otras movilizaciones, para que entendamos que nuestro universo es muy distinto. No tendremos nunca la cobertura total, no sabremos nunca cuántas movilizaciones realmente hubo en el país, pero intentamos, con el rastreo que hacemos por la prensa alternativa, la prensa de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de Salvación Agropecuaria, de las dignidades, etcétera, etcétera, intentamos hacer el mayor cubrimiento posible de las acciones sociales. Y bueno, ese es el gran esfuerzo que hemos ido realizando. Y en ese mismo sentido, profe, ya para ir terminando este primer bloque en torno a la creación de la base de datos, quisiera que nos comentara también un poco cuál ha sido el alcance de la creación de esta base de datos y quiénes tienen acceso a ella, quiénes pueden precisamente acceder a esta fuente de información que ustedes han creado. A ver, la base de datos, ya les comentaba, ha sido muy importante para muchas organizaciones sociales. De hecho, Mauricio comentaba de una beca que obtuvimos de CEFIS. Esa beca tenía como función fundamental, primero, recoger la información que los movimientos sociales tenían sobre su propia dinámica, que de alguna manera pues estaba en la base de datos. Pero lo otro era entregarle a las diversas organizaciones también esa información. Entonces, nosotros tenemos en la página web institucional hay un micrositio donde aparece información por quinquenios, ¿sí? Actores, motivos, y hay información georreferenciada también sobre esos mismos quinquenios. Ha sido muy significativa también para las organizaciones con las que trabajamos. Entonces, bueno, reconstruyamos para muchos es muy importante reconstruir la historia de su propio movimiento. Entonces, trabajamos con ellos sobre esto, y ahí nos vamos dando cuenta de la fragilidad de la memoria y de la necesidad de conservar la memoria y de contribuir a la reconstrucción colectiva de la memoria. Usuarios de la base de datos, bueno, a la base de datos se accede haciendo peticiones a un sistema de información general del CINEP que contiene 4 bases de datos más un archivo de prensa, y entonces eso se tramita, digamos que por otro lado. O sea, nosotros la creamos, la sostenemos, la mantenemos, pero cuando está consolidado cada año lo vamos entregando al sistema de información, y con el sistema de información se relaciona a la gente, ¿no? Esta base, por la complejidad que tiene, por los costos que tiene, ustedes no se imaginan lo que significa tener a 3 profesionales leyendo prensa y otro profesional siendo digamos, el rector conceptual de la base de datos. Entonces somos 4 personas que estamos allí. En un momento fuimos 5 con una estadística que nos ayudó a concebir pues esto de la base de datos, que es una cuestión de carácter muy técnico. Entonces los costos son súper elevados. CINEP además trata de esta base de datos desde hace un tiempo como una parte fundamental de su ser, ¿no? La construcción de información es un eje también de trabajo de CINEP.
y quiere mucho sus bases de datos, entonces las conserva con mucho cuidado. A la información se accede de diversas maneras dependiendo de la institución, el sujeto. ¿Sí? Hay gente que tiene una beca y está haciendo una tesis doctoral, necesita información. Acuérdese que la información vale, mijitos, ¿sí? Sobre todo gente que viene de los países del norte, ¿sí? Con unas becas, ¿sí? Entonces, acuérdese, ¿sí? Y por favor pague por la información. Mientras que hay organizaciones sociales, por ejemplo el informe que presentó la ONIC a la Comisión de la Verdad, nosotros le pasamos la información que teníamos sobre movimiento indígena, se lo pasamos a la UNIC en un acto solidario, ¿sí? Le pasamos toda la información. Entonces depende mucho también de quiénes son y cuáles son los objetivos de la investigación que se está realizando, se quiere realizar con la base de datos para tener acceso a ella. Gracias, profe. Ahora ya pasamos a un segundo bloque en torno a un capítulo en verdad potencialmente sugestivo, porque sobre todo logra trastocar y logra desnaturalizar lo que creemos natural. En verdad remueve muchísimo este capítulo particularmente y se titula Visiones del desarrollo en las luchas sociales del 75 al 2015. Y yo quisiera, profe, entonces que su merced por favor empiece comentándonos un poco cuáles han sido esas ideas y sentidos del desarrollo que han imperado en nuestro país y también de qué manera la acción colectiva de los movimientos y las luchas sociales han confrontado también esa idea que parece tan generalizada y tan normalizada de desarrollo. Bueno, las nociones de desarrollo en ese periodo, 75-2015 y bueno, y hasta ahora, se han ido transformando también, dependiendo pues de las grandes oleadas de cómo debe desarrollarse los países subdesarrollados, ¿sí? Entonces comenzamos por decir, bueno, no nos gusta la categoría subdesarrollo. En eso le creemos, por ejemplo, a todos los autores que hicieron parte de la teoría de la dependencia. Nosotros estamos subdesarrollados en la medida en que otros se fueron desarrollando gracias a nuestro propio subdesarrollo, como es el maní aquí, ¿no? Bueno, esa es una idea muy potente, ¿sí? La de pensar cómo nuestras condiciones de vida precarias, ¿sí? Tienen mucho que ver con la opulencia de las condiciones de vida en otros lugares del mundo. Y entonces ahí cómo es que vamos a intentar negociar, por ejemplo, lo que se está haciendo desde hace 5 o 7 años con algunos países de Europa que son los principales exportadores de carbón de Cerrejón, ¿sí? En esa idea de, bueno, ustedes dejen de demandar el carbón a ver si nosotros logramos tener mejores condiciones para poblaciones no solamente de La Guajira, sino también Boyacá es uno de los departamentos más afectados por la explotación carbonífera, ¿no? Entonces ha habido diferentes nociones de desarrollo, pero hay como ideas fijas a pesar de modelos de desarrollo diversos. Y el desarrollo es un estadio al cual deben llegar todas las sociedades, pasando por una serie de etapas que ya vivieron los países hoy desarrollados y que deben seguir al pie de la letra, con las formulaciones que nosotros hacemos desde el norte, los países del sur, para que puedan lograr ese estadio del desarrollo, del bienestar. Y eso se logra en la medida en que tengamos un gran crecimiento económico, ¿sí? Entonces, muchas de las políticas apuntan a crecer en términos económicos. Y resulta que muchos piensan que se va, cuando haya mucho crecimiento económico por derrame, ¿sí? Los sectores más potentados de la sociedad van a tener la posibilidad de dejar que caiga, se derrame, ¿sí? Parte de esas ganancias y lleguen a la base de la pirámide. Creo que eso no ha ocurrido, ¿no? Bueno, ni el crecimiento económico ni la idea del progreso ascendente que tenemos que seguir han correspondido justamente a lo que la gente sueña debe ser su propio desarrollo.
Las comunidades afroguajiras, por ejemplo, hablan del desarrollo, des-arroyo, refiriéndose a lo que ocurre, por ejemplo, con el desecamiento de los arroyos que les proveían de agua, ¿sí? Y para ellos el desarrollo que plantea la explotación carbonífera es des-arroyo, la desaparición de los arroyos que les proveían agua. Por tanto, el empeoramiento de las condiciones de unas comunidades que tienen una relación muy particular con la escasa agua con la que vivieron durante siglos antes de que llegara la explotación petrolera, la explotación carbonífera. Entonces uno va encontrando en las luchas sociales diversas maneras de entender el desarrollo por parte de las comunidades, para lo cual yo, por ejemplo, escogí seis casos, digamos, ¿sí? Que además me permitieron tener la posibilidad de conjugar una serie de luchas sociales alrededor de eso para ir entendiendo cómo es que la gente va entendiendo el desarrollo. Entonces escogí, por ejemplo, lo que ocurrió en lo que Mauricio mencionaba, los casos son seis casitos, que son los siguientes. La lucha por el derecho a la salud, protagonizada fundamentalmente por los estudiantes y médicos y personal de la salud de la Universidad Nacional, que en el año 1975 lucharon por que la administración del hospital que venía de la colonia, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, su administración pasara a la universidad porque se le estaban feriando, ¿sí? ¿Quién carajos asume esto? Si esto se está volviendo una cosa tan cara, es tan supremamente costoso mantener un hospital, no hay quien le dé, el departamento no le daba plata, la nación tampoco, la ciudad no tenía suficiente dinero, entonces ¿qué vamos a hacer con esto? Y se peleaban entre esas tres instituciones, y la nacional como en la mitad dijo, oiga, pues pásennos la administración, nosotros intentamos mirar cómo... Pero el problema no era quién la administraba, el problema central era cuál era la idea, cuál era la noción que existía de salud para los pobres. Y lo que se fue encontrando es que la noción era que la salud debía ser un acto de caridad. Entonces había unas monjitas, que yo no sé cómo se llaman, las monjitas cómo se llamaban, no nos acordamos, bueno. Una comunidad de monjas que se dedicaba a atender al prójimo, ¿sí? y a ser de enfermeras, pero las monjitas no tenían formación como enfermeras. Mientras al lado estaba un cuerpo de médicos, ¿sí? altamente profesionalizados, entre ellos Ferguson, Guillermo Ferguson, que es la bandera de esa lucha. Hoy en día hay un colectivo que se llama el colectivo Guillermo Ferguson, de médicos que están por el derecho a la salud, ¿sí? Y entonces comenzó la disputa alrededor de cómo entender la salud. La salud debe ser caridad, y por tanto la calidad de la caridad ¿se puede cuestionar o no? No, porque es que es regaladito, ¿no? Es regaladito y es por amor a Dios. Pero un momentico, porque son pobres, entonces tienen que recibir la peor de las atenciones. No entendemos, ¿sí? Entonces comenzó justamente una pugna alrededor de cuál es el sentido del derecho a la salud. Y de los primeros que hablaron del derecho a la salud están Guillermo Ferguson y los médicos y estudiantes que estuvieron alrededor de él en 1975. Entonces la disputa que hubo alrededor del Hospital San Juan de Dios me permite mirar cuál es la noción de salud que hay. La salud entendida como una forma de desarrollo, si entendemos por desarrollo, bienestar de la población. Y la salud es fundamental. Entonces, ¿cómo la estamos entendiendo? Y ese fue digamos, el motivo de la pelea real alrededor del Hospital San Juan de Dios. Un segundo
Un segundo tema que me interesó mucho, un episodio contencioso que lo llamo allí, trabajando un poco sobre Tilly y lo que él denomina un episodio contencioso, es la pugna alrededor de las hidroeléctricas y las represas. Se nos ha dicho que entre las energías limpias está la energía producida por agua, ¿sí? Las hidroeléctricas son muy limpias. Y ese es el futuro. En un país que tiene tantos ríos, tanta agüita, las hidroeléctricas, la maravilla. El desarrollo de este país, por la cantidad de energía que necesita la industria y las actividades extractivas son altamente dependientes del agua y altamente dependientes de la energía, las actividades extractivas, ¿sí? La población de alrededor puede morirse de sed y puede no tener energía, pero producir energía eólica, por ejemplo, requiere de otro tipo de explotación minera. Pero bueno, la construcción de hidros me llamaba la atención porque no solamente, yo no sé si ustedes lo tengan fresco, pero las pugnas alrededor del Quimbo, ¿sí? La población de varios municipios del Tolima en contra de la construcción del Quimbo y lo que significó hundir pueblos, perder lugares arqueológicos, perder iglesias coloniales, perder la pesca, ¿sí? Lo mismo que les ocurrió a los indígenas en Veras cuando inundaron Urrá, ¿sí? Y ustedes recordarán o no recordarán el asesinato de Quimi Pernía, ¿sí? Uno de los líderes justamente de las luchas en contra de el llenado, porque la construcción ellos no se dieron cuenta y en algún momento dicen los indígenas, es que nosotros no sabíamos que era una hidroeléctrica, nosotros no sabíamos que iban a hacer en Urrá, a nosotros nos dijeron que venía el desarrollo y nosotros lo que perdimos fue el Boca Chico del que vivíamos, ¿sí? Hidroituango, creo que también lo tienen cerquita, ¿sí? La amenaza bajo la cual siguen viviendo las poblaciones que van del lugar donde se construyó la hidroeléctrica hacia abajo, Ituango, Valdivia y todos esos pueblos que tienen que estar con el corazón en la boca porque no saben a qué horas eso se va a reventar, se va a desbordar, quién va a responder por ellos, no lo saben. Y fíjense que hace poco tuvimos una emergencia enorme, ¿sí? Hidrosogamoso. Entonces comencé a mirar y echar para atrás y encontrar que las hidroeléctricas siempre han tenido problemas. Su construcción siempre ha implicado desalojar gente, ¿sí? Botar a la gente de allí con la idea de que vamos a implementar el desarrollo aquí, pero la gente no tiene ni energía, o si tienen energía se la cobran carísimo, más que al centro, lo que se cobra en el centro del país, y el desarrollo que se decía iban a tener nunca fue así. La creación de municipios, y cojo un par de ejemplos allí. ¿Por qué la creación de municipios es una idea de desarrollo? Porque muchos poblados quieren ascender en la escala de los entes territoriales. Belén de Bajirá, no sé si alguno de ustedes sepa de los líos de Belén de Bajirá, un pequeño pobladito que se lo disputan entre Antioquia y Chocó. Y entonces uno dice, pero ¿por qué la pelea por un triste pueblito así que sí se vuelve municipio y que sí es de Antioquia o que sí es de Chocó? Pues cuando uno intenta mirar la red de conflictos que hay debajo de la creación del municipio de Belén de Bajirá, uno se encuentra con que es un municipio que tiene cantidades de oro debajo y la disputa es quién se va a quedar con las regalías del oro. No importa la población, no importa si la gente se siente más del Chocó o más de Antioquia, eso no importa, importa quién se va a quedar con las regalías. ¿Sí? Y así ha ocurrido en muchos otros casos. El dilema de la ecología versus el progreso es de los ejemplos más maravillosos que yo haya encontrado para entender qué es
lo que se piensa desde el centro del país y lo que se piensa en las regiones acerca del desarrollo. Este dilema de ecología versus progreso se plantea alrededor de la isla de Salamanca, una pequeña islita que quedó hoy convertida en lo más extraño del mundo y mucha gente se asombra de qué es eso. Parque Nacional Natural Vial. ¿Cómo, perdón? ¿De qué me están hablando? De una vía que acabó con la isla de Salamanca, dejó sin circulación de agua salina la Ciénaga Grande y tenemos un problema no solamente ecológico, sino social con los pescadores y la gente que vivía de la pesca, enorme. Y cuando eso se le plantea desde Bogotá a la gente de Barranquilla, ¿sí?, y a la gente del Caribe, entonces ellos dicen, claro, ahí están los cachacos. Ellos no entienden, nosotros queremos desarrollo, nosotros queremos un parque industrial. Y ustedes vienen a decirnos que nosotros tenemos que mantener un parque ecológico, ¿cómo así? Ustedes allá desde el centro. Es una de las pugnas más interesantes, me encantaría que lo leyeran y algún día lo comentáramos, porque a mí me pareció fascinante como una pugna por la idea del progreso y del centralismo, ¿sí? Es muy interesante. La quimera del desarrollo regional, algo en lo que quisimos creer en los años 80, el desarrollo regional, y vámonos por el desarrollo regional, y cuando llegó la descentralización administrativa, el desarrollo regional desapareció. Porque claro, cada municipio debía dedicarse a trabajar por lo suyo. Esto hace parte de la descentralización. Entonces la descentralización que vino cargada de discursos que tenían que ver con el profundo desarrollo que iban a tener los municipios gracias a la descentralización fiscal, ¿sí?, que les iba a transferir recursos de la nación a los municipios, ¿sí?, y la descentralización administrativa, iban a poder administrar su propio territorio, su jurisdicción, políticos. Entonces eso iba a ser maravilloso y resulta que el desarrollo regional, en lo que se habían metido cantidades de municipios que compartían problemas similares y propuestas similares, se fue al traste, ¿sí? Entonces es muy interesante mirar cómo un discurso sobre desarrollo administrativo, fiscal y político con la elección popular de alcaldes choca contra la noción de desarrollo regional que habían ido desarrollando cantidades de movimientos cívicos regionales en muchos lugares del país. Y por último, la idea es trabajar un poco sobre el extractivismo minero energético, pero pues hay otro libro en el que trabajamos sobre eso, pero como la idea de a ustedes les va a llegar dinero de las regalías y ustedes van a ser ricos y van a tener empleos, y aquí rápidamente vamos a hacer un municipio pues de avanzada, desarrollado, se queda por puertas en la mayor parte de los lugares donde las empresas extractivas no han dejado sino huecos profundos y una estela de problemas sociales, entre ellos una pugna feroz entre la gente local que quiere tener un empleo allí para poder tener manera de sobrevivir, y la cantidad de gente que viene desde afuera. Para no hablar, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en algunos lugares donde se han construido precisamente hidroeléctricas con mano de obra china, que ni hace sindicato, ni habla español, entonces no se mete con el resto de la gente, gana muchísimo menos de lo que ganaría un obrero especializado en determinadas cosas y hace 4 o 5 funciones que hacen 4 o 5 obreros en este país diferenciados. Entonces las pugnas entre poblaciones locales y foráneas es horrible, ¿sí? Además de que la gente se queda esperando, y el empleo, no nos dijeron que nos iban a dar empleo, ¿dónde está el empleo? Y no es que iban a hacer grandes inversiones sociales, ¿dónde está la escuela, la carretera, el hospital? Todo lo que nos prometieron, ¿dónde está? No están, ¿sí? Entonces, bueno, en ese capítulo lo que voy mostrando es justamente con esos casos, como el desarrollo que se piensa desde arriba no tiene mucho que ver con las nociones de desarrollo que la gente expresa en sus luchas sociales.
Incluso, profe, en ese mismo sentido había una cosa y un elemento que su merced ya anunciaba un poco, pero que me llamó potencialmente la atención, y es primero ver, por ejemplo, con el caso del Hospital San Juan de Dios, que de todas formas dentro del movimiento social y dentro de las luchas sociales, a veces también pueden empezar a aflorar lazos de solidaridad. Y es lo que veíamos porque allí convergen, por ejemplo, dos fuentes de servicio fundamentales, que son educación y salud, para mirar cómo se puede precisamente garantizar el derecho universal a la salud, que lo proteja el Estado y que no se tenga que ver desde los matices pues siniestros y devastadores finalmente como de la caridad. Y por otro lado estaba esa condición que su merced ahorita anunciaba y que a mí me pareció muy paradójica, yo no la conocía y por eso quedé también como tan asombrada, precisamente entre el conflicto que se da entre cachacos caribeños. Y caribeños. Entonces pensaba un poco precisamente en esa primera noción, como cuáles son precisamente como esas causas que logran desatar una sensibilidad y, como diría quizá Gioconda Belli, esa solidaridad que es la ternura de los pueblos, ¿no? ¿Cuáles esas causas comunes en las que las personas se identifican y dicen, acá hay algo en lo que podemos apoyarnos? Y cuáles también son esos contrastes tan tajantes que finalmente también se dan desde una condición puramente regionalista, que es lo que pasa precisamente con los cachacos y con los costeños, caribeños, para que finalmente se genere como un tipo de tensión y que, por ejemplo, allí también se tramitaban una serie de intereses políticos bastante problemáticos. Entonces quisiera que habláramos un poco como de esas condiciones que a veces afloran de solidaridad y también tensión entre movimientos sociales que no siempre tienen que converger, sino que también pueden tener terrenos de disputa. Lo voy a unir con una pregunta previa que me habías hecho. Hay un autor alemán, Klaus Offe, que tiene un texto sobre movimientos sociales y movimientos políticos. Y con Offe aprendimos varias cosas. Una que tiene que ver justamente con la solidaridad. Para Offe es fundamental que un movimiento social tenga la posibilidad de expresar a través de sus acciones públicas, colectivas y sociales, ¿sí?, un sentido tal que permita que tanto el adversario como el público espectador tenga la posibilidad de comprender que la demanda que está formulando ese combo que está allá en las calles gritando, ¿sí?, es legítima, que su demanda es legítima. Entonces, la legitimidad de la protesta, del motivo de la protesta, es algo que posibilita la solidaridad de parte de actores no necesariamente vinculados con la lucha, no necesariamente los dolientes, ¿sí?, de esa causa. Una de las cosas maravillosas que tuvo la MANE, el movimiento, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil del año 2010, 2011, y luego la movilización estudiantil de los años 18 y 19, ¿sí?, algo maravilloso que tuvo el movimiento estudiantil en ese momento fue la posibilidad de expresar en una consigna cuál era la demanda y en esa consigna lograr legitimidad de su propia demanda y por tanto lograr la solidaridad. Pedir que no se le impusiera el pago de los pasivos pensionales, porque ya estaban quebradas, y decir necesitamos 18.000 millones de pesos para levantar las universidades públicas, para que además los estudios universitarios sean universales, los provea el Estado y sean de absoluta calidad. Y eso se hizo, recordarán ustedes, en el año 18, un larguísimo dragón que giraba, cantaba, subía los puentes, paseaba por las calles,
que se inició en Bogotá, pero se fue reproduciendo. Hubo dragoncitos por todos lados, pues, o por muchas ciudades hubo dragoncitos que decían simplemente 18 mil millones de pesos. Y como era tan largo el número, entonces el dragón era enorme, ¿no? El dragón paseaba por ahí. Yo recuerdo, asistíamos a esas marchas y yo recuerdo que la gente sacaba un papelito escrito en un cuadernito, ¿sí? Y decía, yo también, yo soy egresado de la UN o yo soy egresado de la universidad pública. Yo soy camionero, pero mi hijo quiere estudiar en la universidad pública. Yo apoyo a los estudiantes. O cosas tan bellas como pasando por una obra, estaban haciendo un edificio cualquiera y de pronto los trabajadores con las bolsas del cemento hicieron una banderita, ¿sí? Y la ondeaban pues así mientras pasaba y decían, logró calar en cantidades de sectores sociales que nada tienen que ver con la universidad pública, ¿sí? Pero que creen que es absolutamente legítima. Bueno, primera característica. Segunda característica que le exige Klaus Hofe en los movimientos sociales: que las acciones que emprendan para expresar y demandar públicamente sus reivindicaciones sean justamente unas acciones legales. Por legales no quiere decir que estén atadas necesariamente a la norma, que haya una norma, porque todavía no existe una norma, ¿sí? Que diga, es que las movilizaciones tienen que ir uno en uno detrás por el andén, ¿sí? No, todavía no la tenemos y esperamos no tener una norma que nos diga eso. Pero el cuento de la legalidad de la forma de acción es, por favor, intente de alguna manera ofender lo menos posible. Irrumpir sí, no ofender a quienes no tienen que ofender, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno dice, hay acciones que son terriblemente ofensivas para mucha gente que nada tiene que ver. El hecho de que me bloqueen una vía y yo vaya de paseo, y a mí, ¿por qué no me dejan pasar? Yo quiero pasar, yo tengo la libertad, y comienza el choque entre derechos. El derecho a la libre circulación en carro, no es la libre circulación nomás, sino la libre circulación en carro, choca contra el derecho a la protesta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese choque sea el menos ofensivo posible, ¿sí? Y tengamos la posibilidad de hacer del otro un sujeto solidario a través de la acción que yo realice? Siempre la protesta social va a irrumpir, va a hacer va a tener una confrontación con poderes. Pero la idea es que esa confrontación tenga la posibilidad de no lastimar y no confrontar a sectores que no tendrían por qué estar confrontados. Invitarlos sí, pero no confrontarlos, ¿sí? Y esos dos elementos me parece que son centrales, y Hofe en eso creo que fue muy acertado cuando decía, estas son dos características que debe tener un movimiento social. ¿Ves? Entonces ahí tocamos tanto el tema de la solidaridad como el tema de las aversiones. Ahora, hay otros elementos que entran en el juego de las aversiones, y creo que el 28A nos lo dejó claritico. Clase, raza, etnia, procedencia, género, disidencia sexual. Para no decir que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene el elemento lengua también, ¿no? Un elemento lingüístico allí. Pero fíjense ustedes que estuvo todo lo que conforma una matriz de dominación, ¿sí? De Quijano denominaba la colonialidad del poder. Toda se expresó en muy poco tiempo en el 28A, ¿sí? Y esos elementos juegan a la hora de decir, no quiero nada con esos sujetos, ¿sí? Es más, encarcélenmelos, desaparezcanlos o que se vayan a sus resguardos. ¿Cuándo se van?
van a volver, pero si están mejor allá. ¿Sí? O lo que ocurrió en lugares como Pereira o Cali. ¿Sí? Una ya casi última pregunta, profe, porque ya se nos está cortando el tiempo y para dar también apertura a la palabra del público, quisiera entremezclarla en dos situaciones o en dos momentos. La primera es el elemento que su merced nos acaba de comentar y que el libro también es muy reiterativo en ello, y es que el desarrollo también ha implicado de manera inminente una predilección del capital sobre la vida y la dignidad. Quisiera, profe, entonces que nos hablara, por ejemplo, de dos situaciones que me parecieron bastante potentes para tratar de entender esta situación. La primera es la de los Embera-Katio en el río Sinú, cómo se juega, por ejemplo, con la dignidad de estos pueblos, al también jugar, por ejemplo, con su desconocimiento de palabras, como por ejemplo, qué implica un megaproyecto, de manera simultánea empezar a hablar de otra condición y de otro caso, un estudio de caso particular que también me pareció muy potente y muy sensible, y es el que ocurría en el cañón del río Guavia con 200 obreros sepultados y donde se da una serie de paradojas y en verdad se ve un grado de deshumanización tan rotundo de la existencia, que lo que hacía, por ejemplo, esta empresa era decir que pues necesitaban los certificados de defunción de estas personas que habían sido enterradas para poder otorgarles los seguros. Primero eso, mirar cuáles son como esas implicaciones de poner el capital y la vida sobre la dignidad de las personas, y de manera simultánea un elemento que me pareció bastante sugestivo, y es el de la convergencia o aparente quizá antagonismo entre desarrollo y democracia, porque lo que acá se va a empezar a ver es que el desarrollo, contrario a lo que se jacta de proponer o de decir, pues ha generado unos efectos nefastos sobre la población. Por ejemplo, ver la paradoja de comunidades donde se llevan las hidroeléctricas pero no tienen ni siquiera luz o no tienen acceso a agua, solamente para que la urbe predominantemente pueda poseer esos servicios, y de manera simultánea que ese deseo desmedido por desarrollo ha hecho que se sucumba, por ejemplo, a la desaparición y el exterminio de líderes sociales y ambientales. Es decir, allí hay una paradoja rotunda, porque pareciera que el desarrollo, en lugar de reavivar la democracia, la debilita de manera contundente. Entonces quisiera que habláramos un poco como de esos dos casos, profe, y de la implicación de desarrollo y democracia. Bueno, el caso de los Embera-Katio es realmente patético. Indudablemente la empresa Urra S.A., como muchas otras empresas nacionales y extranjeras, prefieren o usan un lenguaje técnico especializado, frente al cual pues lo que se dice es: qué pena con la ignorancia de estos sujetos que no entienden. Las consultas previas están basadas en el 80% de ocasiones en el desconocimiento del lenguaje técnico, ¿sí? Pero además hay que tener en cuenta que aquí hay un desconocimiento de la lengua en la que habla el sujeto representante de la empresa. El castellano no era una lengua habitual entre los Embera-Katio, que van a hacerle resistencia a el llenado, porque hicieron la represa y ellos no se dieron cuenta a qué horas. Era al llenado, porque el llenado significaba acabar con el río Sinú. El río Sinú, que era el lugar del cual proviene el pueblo, y además de donde extraen, ¿sí?, el alimento que les permite su sobrevivencia física. Y en esa pelea, su sobrevivencia cultural quedó en entredicho. Yo no recuerdo ya cuántos, creo que son 15 los miembros de la familia Pernía Domicó, los que desaparecieron, fueron asesinados, sufrieron atentados. Familia, en este caso, casi es un clan,
¿sí?, que se enfrenta y terminaron con la desaparición de Jimmy Pernía. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver en algún noticiero, no hace mucho tiempo, un paramilitar muy renombrado le espeta en su cara a la hija de Jimmy Pernía, a donde tiraron el cadáver. Se sabía desde un comienzo que había grupos paramilitares en la zona que estaban justamente desplazando a la gente, y allí hay un uso de lo que Mauricio ya había enunciado, y es el uso de grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio. En este caso, desplazar a la comunidad indígena, que se hace de las más diversas maneras, con un lenguaje técnico, con un idioma que no habla la mayoría de la comunidad, y cuando no, con el asesinato y la desaparición de sus líderes. O sea, esto no es nuevo, la desaparición de líderes, el asesinato de líderes que luchan por su territorio no es nuevo. Esto ocurre a comienzos de los años 90. Y si uno explora, pues se va a encontrar a muchos otros líderes sociales también asesinados por las mismas razones. Sí, es cierto, el capital no reconoce vidas, el capital no tiene ética, el capital no tiene moral, ¿sí? Entonces no esperemos pues que precisamente provenga pues de una de este capitalismo que tenemos en este país, con este modelo de desarrollo, vayamos a tener consideración, o vaya a tener quien ostenta ese poder, vaya a tener algunas consideraciones sobre las comunidades que se ven directamente afectadas por estos procesos. Pues creo que los dos ejemplos que yo traigo a colación son suficientemente dicientes. Esto pues de lo que ocurre en la construcción de la represa del Cisga es realmente feroz, la desaparición de una serie de trabajadores en una explosión de un túnel, y cuando la familia, después de saber que ha perdido a su trabajador, su esposo, su padre, su hermano, allí dice, bueno, y él era la fuente él era el que nos permitía a nosotros sobrevivir, entonces ¿ahora qué hacemos? Entonces la empresa le dice, tráigame el certificado de defunción. No hay certificado de defunción si no hay cadáver. Y no hubo nunca cadáver, porque los cadáveres quedaron allí sepultados debajo de toneladas de material. Entonces me quedé pues sin marido, sin hermano, sin hijo y sin sustento, ¿sí? Y a la empresa no le importó, ¿sí? Creo que son dos ejemplos que dicen mucho pues de esto. Y sí, es bien difícil entender cuál es la relación entre desarrollo y democracia. Para mí eso es una pregunta que yo no tengo resuelta y me llena de conflictos, pues porque hay una red de programas de desarrollo y paz, porque parece que tampoco la paz va muy de la mano con el desarrollo, por lo menos en Colombia, ¿sí? Seguramente en otros países podrá haber mucha paz, mucho desarrollo y mucha democracia junticos de la mano, pero en este país, y lo que hemos vivido nosotros, no quiere decir que necesariamente paz venga de la mano del desarrollo o que desarrollo venga de la mano de democracia. Y lo que hemos visto es más una imposición del capital sobre la vida y la dignidad y sobre cualquier forma, sobre algunas formas democráticas, ¿sí?, más que la ampliación de la democracia gracias a el crecimiento económico, que nos preguntamos si sigue siendo desarrollo. Bien, profe Marta, muchísimas gracias. En verdad quedamos con muchísimas preguntas, inquietudes, y en verdad
es también una invitación muy extendida para que ustedes puedan acercarse a este maravilloso libro, a este capítulo también particularmente, que yo creo que acá se dieron atisbos de la necesidad vital de poder recorrer precisamente estos escenarios para entender también los fenómenos de desigualdad y el llamado de dignidad que también necesita nuestro país. Hacemos una apertura entonces a las preguntas que ustedes tengan en torno a estas conversaciones, a temas que competan o que logren coincidir con las temáticas que abordamos hoy. Entonces queda abierto el espacio para ustedes. Felipe. Tengo dos preguntas. Una es primero una inquietud, y es cómo ha sido ese trabajo en términos de movimientos sociales con el grupo de estudio. Más o menos cómo trabaja ese grupo de estudio que su merced señalaba tenía más o menos 30 años, ¿no?, de trabajo. Y cuál ha sido la importancia de ese grupo de estudio para el trabajo que han venido adelantando en términos de las investigaciones. Y para proferirte la pregunta, y es básicamente cuáles serían las principales como dificultades que implica el hecho de que los movimientos sociales queden de alguna manera vinculados a lo electoral. Es decir, cuáles son los peligros que se pueden señalar allí. Yo he escuchado alguna vez a Pablo Dávalos señalando algunos de esos peligros en el caso ecuatoriano, y también a Cibechi también dando uno de los peligros en el caso uruguayo. Entonces me gustaría como pensar cuáles son los peligros que tenemos ahora nosotros en términos de que el movimiento social esté vinculado directamente a la fuerza pues estatal, al Estado. Yo sugiero que hagamos una rondita así como tal de... no sé si hay más preguntas. ¿Alguien más? Profe, muchísimas gracias. Yo escuché en ustedes, en ambos, una palabra que decían mucho, y era prensa, ¿sí? Que esa era una de las fuentes pues, para hacer investigación. Sin embargo, también veía que se plantea una crisis de la prensa, y es que la prensa ha caído pues, en ser ahora pues, como parte fundamental de la economía. El caso, por ejemplo, aquí de Boyacá, pues creo que había un periódico que tal vez antes pertenecía a la casa editorial El Tiempo, y ya no voy a ser Boyacá 7 días, y por ejemplo uno ve ahí que es solamente publicidad, pero no se tratan otros temas. Entonces la pregunta es frente al reto de, por ejemplo, cómo podríamos hacer nosotros para que la prensa tuviese otro poder. Si tal vez, no sé, crear un periódico, hacer un colectivo periodístico o algo así. Yo tuve la oportunidad de escribir en un periódico del Llano que se llama El Cuarto Mosquetero, que es un periódico alternativo, y pues en ese periódico, por ejemplo, pues cuando había ciertas protestas, pues yo reportaba ciertas cosas, pero lo hacía como un ciudadano, y me daba cuenta que era muy difícil porque a veces recibíamos amenazas. Una vez enviaron un panfleto y decían que pues el Cuarto Mosquetero es un colectivo feminista, entonces que nos iban a matar y una cantidad de cosas. Entonces era muy difícil, y también que los que estábamos ahí lo hacíamos de voluntarios, porque hacer prensa es muy costoso y se demora mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Porque eso también podría poner en peligro la futura investigación. Si hoy en día todo lo que se documenta del presente es cierta banalidad, es el fenómeno de los likes, entonces no sé qué podríamos hacer nosotros. Yo creo que, por ejemplo, los que estamos acá pues tenemos un especial interés en hacer algo, o sea, ¿sí? No solamente ser unos espectadores, sino hacer alguna cosa. Gracias, David. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? ¿O empezamos a...? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Me llamo Emanuel. Emanuel. Bueno, siguiendo la línea del compañero, quería preguntar, digamos, sobre, para los dos, ¿no? Como la influencia del internet y cómo cambió el fenómeno pues, de las protestas, digamos, del año pasado, y cómo creen
que siga, digamos, afectando. Digamos, también en el sentido de que así como puede ayudar a llevar seguimiento de las noticias o de lo que está sucediendo, también puede verse empleado para cegar o bloquear la información de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esto en los años venideros también? Gracias, Emanuel. Pablo. Sí, yo quisiera preguntar si se podría hablar de la existencia de un modelo de desarrollo ilegal. Y pienso, por ejemplo, en el narcotráfico, en la minería ilegal, en la conversión de suelos que son selva en suelos cultivables, etc. Y si hay alguna relación, si eso existiera, si se pudiera hablar de eso, ¿qué relación habría entre ese modelo de desarrollo, de producción económica y el propiamente legal? Gracias, Pablo. ¿Alguien más o les parece si damos cierre y apertura a las respuestas de los profes? Bueno, pues si quieren, intento yo responder a la pregunta directa y algo de lo del internet y los otros temas. Marta lo puedo asumir. Pues la relación entre lo electoral y los movimientos sociales, pues hablando ya más amplio, es una relación conflictiva, cuando otra de las cosas que hay que aprender es que el conflicto es permanente. Mejor dicho, la vida está atravesada de conflictos, pero el conflicto no necesariamente tiene que derivar en la destrucción del otro, ¿sí? Que es un poco la manera como desafortunadamente tramitamos en Colombia nuestras diferencias. Somos diferentes y el conflicto atraviesa desde las relaciones de pareja hasta la academia, por supuesto, y todo. Pero eso no quiere decir que entonces tengamos que aniquilarlo. Bien. Entonces, la relación entre lo político y lo social son, digamos, conflictivas, complementarias a su vez. Nosotros insistimos en una distinción que ya algunos autores la han planteado, que es entre lo político y la política. Lo político como un escenario público de disputa de intereses, ¿sí? Casi como la plaza pública, y la política, ahí pensando un poco en Bourdieu, como un campo específico de la acción humana con sus actores, con sus capitales, con sus etos, con sus, lo que él llama, ¿cómo es? Hábitos, con los hábitos y todo eso. La política es diferente de lo social, pero se complementan, ahí hay bases comunicantes y ambos convergen en los escenarios públicos. Cuando un movimiento social lucha, la MANE, por ejemplo, pues contra esa propuesta del gobierno Santos de reemplazar la ley 30 con un proyecto de ley que entre otras introducía las instituciones con ánimo de lucro. Pues si ya las que tenemos, sobre todo privadas, son medio piratas y universidades de garaje, ¿cómo sería volverlas definitivamente con ánimo de lucro? Eso incluso llevó a que rectores aún de las universidades privadas se pronunciaran críticamente. Bueno, el tema allí está entonces en que hay asuntos públicos que se debaten, se discuten. Charles Tilly, a quien Marta mencionó, y es realmente también otra de las figuras pues, que nos ha influido, sociólogo norteamericano, con Sidney Tarro y otros, ellos hablan de las campañas de los movimientos sociales como campañas políticas prácticamente. Movimiento pro aborto, movimiento contra el aborto, movimiento por los derechos gays, en contra de los derechos, movimiento por los derechos civiles, por la universidad, etc. Esa es una mirada muy instrumentalista que no nos satisface del todo, además porque plantea un modelo de sociedad pues, muy norteamericano, casi perfecto. Los movimientos sociales no disputan lo que Touré llamaría la historicidad, o Marx hablaría un poco en modo de producción, ¿sí? Sino que se insertan y lo que hacen es campañas. La mirada de Tilly es muy liberal, en el mejor sentido de la palabra norteamericana,
pues tiene su argumento allí, pero no nos satisface totalmente. Pero es para decir que los movimientos sociales hacen política, pues en el sentido de defender sus intereses en lo público. Ahora, el movimiento social debe recoger los reclamos de la gente de base, y su especificidad es llevarlo a escenarios públicos, pero casi que ahí habría que hacer como una división del trabajo. Dejemos que los políticos, pues que creemos que también es necesario los partidos y todo eso, entren en esa disputa, ¿sí?, por el poder, y los movimientos sociales recojan esos reclamos y los lleven a escenarios públicos. Yo creo que en general los movimientos sociales, cuando incursionan en lo electoral, no les va bien. A veces es necesario. Hay pueblos en los que un movimiento cívico lleva a la alcaldía a alguien y a veces resulta bien la experiencia, en otros casos es desastrosa, porque el movimiento mismo se perjudica, se pervierte un poco, para no hablar de que también pueda aparecer la corrupción. Entonces lo que antes era, pues acuérdense del cura Hoyos, en fin, un poco de líderes, cuando se meten en la política, pues a algunos no les va muy bien. Pero pues yo no voy a satanizar y decir que la política son todos corruptos y todo. Son diferentes, pero complementarios. Lo clave es que haya autonomía. Cuando se pierde la autonomía del movimiento social ante el partido o ante el gobierno, sea de derecha o de izquierda, y el riesgo de perder la autonomía con un gobierno de izquierda es más fuerte, ¿sí? Por fortuna creo que no nombraron al ministro, al presidente de la CUT de ministro de Trabajo, digo yo, porque por lo menos, o sea, una transición un poquito, claro, Gloria viene pues un poco del mundo sindical y toda esa cosa, pero creo que es necesario que los movimientos sociales sean autónomos, ¿sí? Y que si participan en la política electoral sea lo más puntual, breve, no porque sean malos como personas para hacer política, sino porque pierden su especificidad. Y ahí termina pasando un poco lo que Dávalos y otros han señalado. Para el caso de Ecuador, que fue tremendo, es decir, el momento en que el movimiento indígena en Ecuador era poderosísimo, eso tumbó presidente y todo. Cuando se habló con Lucio, con el coronel sí, creo que era Honorio, sí. Por unos breves meses rompieron finalmente, pero eso le quitó al movimiento indígena mucho prestigio. Después ya vino el enfrentamiento con Correa y toda esa cosa, y ahí se ve cómo, sobre todo con esta generación de progresismos pues, que siguen con el extractivismo y el modelo de desarrollo depredador, pues los movimientos sociales se enfrentaron, incluso con Evo, a raíz de toda también el paso de una gran vía por unos territorios indígenas. Entonces, pues yo no es que lo augure, yo creo que con Petro va a haber conflictos, los tiene que haber necesariamente, ojalá se desarrollen por la vía más, no sé cómo llamarla, pacífica, civilista, menos, digamos, sí, contenciosa y violenta, pero que va a haber conflictos, los hay, ya están aflorando y no hay que tenerles miedo. Otra cosa es cómo se manejen eso. Y bueno, muy rápidamente lo del internet, pues aunque Marco tiene su opinión, lo hemos discutido. El internet cada vez se convierte en un instrumento de convocatoria, de difusión, de divulgación, de, si se quiere, aglomeración súper clave, de comunicación, eso de tener en tiempo real las cosas, y bueno, y por ejemplo ver al SMART pues, en plena acción y todo eso, eso es una gran cosa. Pero nosotros somos todavía un poco de la agenda clásica de que el internet o las formas virtuales no son propiamente una protesta, sino que son coayudantes o, como dices tú también, a veces terminan también o desviando y tergiversando a la protesta, pero pues tampoco quisiera satanizar el internet. Creo que es un gran convocatorio, pero ahí sí, volviendo a Castells, creo que todavía la protesta exige la presencia física en espacios públicos. Y pues por lo menos seguimos pensando así de la forma clásica. Gracias, profe. Profe Marta. A ver, Son las 9:15. Ay, carajo. A ver, rapidito. Arturo Escobar, por ejemplo, nos ha enseñado otra cosa que es muy interesante, y es que
Los logros de los movimientos sociales no solamente están referidos a la obtención de su demanda, la satisfacción de su demanda, sino que tienen algo mucho más importante, digamos, algo también suficientemente importante que hacer los movimientos sociales, y es poner en el escenario público una serie de temas que no están siendo tocados como en el temario general, no pasan por los medios de comunicación. ¿Quiénes pusieron sobre el tapete el matrimonio igualitario? Si no fueron justamente los colectivos LGBTIQ. ¿Quiénes pusieron en el tapete la necesidad de que los desaparecidos regresen vivos porque vivos se los llevaron? Si no son las madres de la Plaza de Mayo y las madres de la Candelaria en Medellín, la Operación Sirirí en Bogotá, los familiares de los policías y soldados retenidos por las FARC, que también tenían habitualmente una manifestación en la Plaza de Bolívar, cada semana se reunían. Entonces, ¿cuál es el gran logro de estos movimientos sociales? El habernos quitado la venda o habernos dicho, oigan, esto está ocurriendo, los falsos positivos, ¿sí? El asesinato de líderes sociales, ¿sí? Tenemos hambre, ¿sí? Los trapos rojos, la gente en las ciudades batiendo trapos rojos, tenemos hambre, o nos mata el COVID o nos mata el hambre, ¿sí? Pero por favor, acuérdense que nosotros vivimos en la calle y somos trabajadores informales, ¿no? La calle para nosotros es fundamental. Bueno, en fin, entonces uno de los grandes logros de los movimientos sociales es justamente ese, de poner en la agenda pública. Por eso la importancia de su actividad pública, ¿sí? Y por eso también el riesgo de que si nos metemos en la política dejamos de lado otras acciones que debemos hacer permanentemente. Prensa, sí, la prensa para nosotros es una fuente fundamental, pero les decía que no es la única. Y sí, tenemos en cuenta la gran cantidad de riesgos. Nosotros observamos, porque justamente leemos a diario prensas diversas, nos estamos dando cuenta también de las transformaciones que van sufriendo los diferentes medios de comunicación, la apertura o el cierre, la enemistad. Me llama profundamente la atención, pues, lo que se vocifera hoy en día, pues, si Petro estornuda, estornudó. ¿Y cuántas veces le dio gripa a Duque? ¿Cuántas veces le dio gripa y estornudaron en público y nadie comentó sobre su estornudo? Entonces, llama mucho la atención la manera como se observa cada acción de cada sujeto. Entonces, eso también le permite a uno ir mirando, pues, cuál es la actitud que va tomando la prensa. Pero bueno, como también tenemos claro cuáles son como los sesgos que tiene diferentes periódicos, diferentes noticieros, dependiendo también de los directores, dependiendo de quién financia, etcétera, etcétera. Entonces uno puede también ir mirando. Y hay una cosa que hay que hacer permanentemente, y es triangulación de información. O sea, no nos podemos quedar con información que nos dé una sola fuente, porque morimos, ¿sí? Y eso me lleva a hablar de lo del internet. También por internet pasaron cantidades de videos que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo, y se dijo, esto está ocurriendo en tal lado. Los famosos robos, la entrada de gente en los conjuntos residenciales, eso no estaba ocurriendo. Y cosas que fuimos encontrando, y esto está ocurriendo en no sé dónde. De pronto uno empieza a agrandar la imagen y empieza a encontrar que la bandera era una bandera puertorriqueña. ¿Y esto cómo así? Era otra cosa, ¿sí? Pero entonces se utiliza la misma, el videíto, ¿sí? Y se le pone otro texto. Entonces, con el internet hay que tener más de un cuidado. El seminario de movimientos sociales ha sido una cosa absolutamente maravillosa. Cada 15 días nos juntamos, y no solamente nos leemos Tilitarno, Melucci, bueno,
y todo lo que va apareciendo, pues nosotros somos muy activos también en la búsqueda de textos nuevos, y además leemos cosas muy diversas que tengan que ver, que de alguna manera influyan en los movimientos sociales, temas que han puesto otros movimientos sociales en otros lugares del mundo en la agenda pública. Somos muy inquietos en ese sentido y nos permite alimentarnos mucho y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y el seminario además nos ha servido, ya lo decía, para hacer discusiones en torno a lo metodológico y en torno a los propios desarrollos conceptuales que vamos haciendo nosotros, ¿no? Y somos implacables, ¿no? Somos unos gólgotas. Entonces, la idea, no los sujetos, porque nos queremos mucho, somos 4 que hace mucho rato caminamos juntos, pero esa idea, entonces es un lugar muy interesante de crecimiento. Yo sí siento que el Seminario de Movimientos Sociales para mí ha sido fundamental y creo que esa puede ser una de las maravillosas ideas para hacer, ¿sí? Reflexionar teórica y conceptualmente alrededor de cantidades de cosas, de inquietudes que ustedes tengan y acompañarse. La lectura común es una cosa súper interesante porque cada quien va permitiendo volar su imaginación y por sus propias experiencias y conocimientos pues puede aportar enormemente. Yo creo que los seminarios alimentan mucho. Y sobre el modelo de desarrollo ilegal, yo siempre me he preguntado por qué hay países que le dedican tanto dinero a la lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia, lo que costó el Plan Colombia. ¿Por qué se le mete tanto dinero a una lucha contra el narcotráfico? Si, como decíamos ahora, el capital moral no tiene, no hay respeto por la vida, no hay respeto por la dignidad, entonces me pregunto, es una pregunta simple que yo me he hecho, ¿por qué tanto dinero? ¿Qué relación tiene eso? ¿Quién gana en esa guerra? Porque sabemos quiénes pierden, ¿sí? Los campesinos hoy perseguidos y a quienes no se les ha cumplido uno de los puntos del acuerdo de paz. Hoy perseguidos, a tumbar esas matas, y si no, viene el ejército y se las ayuda a tumbar de paso, y si se ponen muy alebrestados, aquí están las armas, ¿no? ¿Cuántos muertos, cuántos campesinos hemos tenido muertos en esto de la sustitución, perdón? ¿Por qué se está sustituyendo? De eso no era solamente erradicación manual, sino sustitución. Cambio coca, ¿por qué? ¿Alguien tiene una respuesta, por favor? ¿Por aguacates Hass o por turismo? Entonces yo me pregunto si no hay formas de economía ilegal que son absolutamente funcionales a un modelo de desarrollo que se dice legal, pero que sabemos que de alguna manera es ilegítimo delante de muchas comunidades. ¿Sí? La diferencia entre la legitimidad y la legalidad, ¿no? Entonces, resulta ilegítimo para muchos. Pero la pregunta es, ¿por qué hay unas inversiones tan altas en eso si no hay gente que esté ganando a propósito de? Porque todo no pueden ser pérdidas, perdón. Pérdidas de vida, pérdidas de aviones, pérdidas de combustible, en la dispersión aérea. ¿Y quién produce el glifosato? Eso no la produce el señor Martínez, la produce Monsanto, ¿no? Una enorme multinacional dedicada a los transgénicos. Entonces me pregunto yo, en esa guerra contra las drogas, ¿quiénes están ganando? ¿Y qué tan ilegítimo o qué tan ilegal es determinada actividad que le resulta funcional a algo que puede ser ilegítimo pero muy legal? Entonces son sospechas que yo tengo solamente. Por ahí hay unos autores que hablan de un modo de acumulación mafioso y con unos rasgos de feudalismo, patriarcalismo, pues
que uno puede ver en esos territorios en donde el paramilitarismo y el narcotráfico, que están muy imbricados con ganaderos, no digo todos, agricultores multinacionales como Chiquita Brava y todo, terminan reproduciendo. Es un modelo de un capitalismo muy primitivo y que articula muchas de las formas, digamos, casi incluso precapitalistas de desarrollo. Pues, pero bueno, eso requeriría mucha elaboración. Bien, profes, agradecemos muchísimo la lucidez, agudeza y generosidad también de las respuestas que nos compartieron hoy. Agradecemos también muchísimo el acompañamiento que nos hicieron ustedes y les invitamos mañana a que nos acompañen a la conversación en torno al libro Violencia contra el Sindicalismo de 1984 a 2010, que en verdad también va a traer temas que son muy actuales y que es muy necesario poder mantenerlos sobre la palabra y el diálogo público. Les agradecemos muchísimo la compañía y esperamos vernos mañana. Bueno. Que tengan un buen día. Muchas gracias.